Queridos amigos y amigas del legado de adoradores, qué alegría que me acompañen en este último episodio del año. Nos encontramos cerrando un ciclo lleno de memorias del camino recorrido. Este ha sido un año intenso sin duda, en el que muchos hemos enfrentado desafíos grandes, problemas familiares, preocupaciones laborales, enfermedades de seres queridos, hasta noches de incertidumbre sobre el futuro. Y ante todo ello, quiero detenerme con ustedes a recordar algo que es fundamental. Adorar a Dios en medio de las pruebas nos enseña que Él es más grande que cualquier problema, que su amor y su poder nos sostienen. Nuestro Dios es capaz de transformar incluso las situaciones más oscuras en oportunidades para que veamos su mano obrando a nuestro favor. De hecho, desde el comienzo de la historia vemos cómo Dios nos diseñó para adorarle. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban caminando con Dios. Sus corazones fueron creados para alabar a su Creador. Aunque el pecado entró y las dificultades llegaron al mundo, el Señor sigue buscando corazones dispuestos a alabarle. Eso significa que la adoración no es un lujo reservado para los días fáciles, sino es la respuesta natural de alguien que confía en la grandeza de Dios. Quizás haya quien se esté preguntando, ¿para qué me hablas sobre alabar y adorar a Dios si mi problema sigue igual, no cambia? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y es una pregunta sincera. Y la respuesta es la siguiente: adoramos no porque neguemos la prueba, sino porque afirmamos quién es Dios por encima de ella. Cuando adoramos a Dios en medio de las circunstancias más difíciles, empezamos a recordar que nuestro Dios es mucho más grande que nuestros problemas y que creemos y confiamos en un Dios que nos hace más que vencedores en medio de cualquier situación. Mientras más adoramos y exaltamos a Dios, de pronto nuestros problemas empiezan a ser más pequeños y nuestra fe y esperanza son fortalecidos. Cada alabanza es una declaración de que nuestras circunstancias no son el final de la historia. Dios es el autor que nos puede dar un nuevo comienzo. Nada nos sorprende como Él. Confiemos que incluso en la noche más oscura y fría, Él nos escucha y estará obrando a nuestro favor. Quiero comenzar compartiéndote una poderosa historia en la Biblia que ilustra maravillosamente este mensaje de adoración en la adversidad. Imaginémonos en la escena. Estamos en la ciudad de Filipos. Quiero que nos imaginemos ahí. Es la ciudad de Filipos en el primer siglo y vemos al apóstol Pablo y a su compañero Silas encarcelados en una lúgubre prisión romana. Los acusaron injustamente y los tienen atados de pies y manos en calabozos oscuros. Sin embargo, aún con esas cadenas hay una luz en medio de la oscuridad. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 25 y 26, se relata que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No fue un murmullo triste, ellos glorificaban a Dios en voz alta, proclamando su fe. Imagínense la escena. Corrientes de aire gélido en aquella noche, clavos de hierro en las paredes, pero también la melodía de dos siervos diciendo con valentía: alabad al Señor, al que todo lo puede. De repente, mientras ellos alababan al Señor, sucede algo extraordinario. Un terremoto tan fuerte sacudió la cárcel que literalmente movió sus cimientos. Las cadenas de todos los presos se soltaron y las puertas se abrieron. Dios estaba obrando visiblemente en aquella noche oscura. A través de su alabanza, Pablo y Silas no solo fueron liberados físicamente, incluso cambiaron los corazones de otros. El carcelero, asustado, estaba a punto de quitarse la vida, creyendo que los prisioneros habían escapado, pero Pablo le grita: ¡Hey! No te hagas daño, que todos seguimos aquí. Impresionado por lo que sucedió, el carcelero y su familia escucharon el mensaje de Cristo y creyeron en él. En medio del dolor y la injusticia, la adoración de Pablo y Silas provocó un milagro humano y un milagro asombroso. Tal como leemos en las Escrituras en Hechos 16, lo hermoso de esta historia no es solamente aquel terremoto físico, sino que Dios demostró que cuando alguien decide adorar en medio del sufrimiento, Él puede liberar cadenas, abrir puertas, traer salvación a su tiempo. De esta historia sacamos varias enseñanzas. En primer lugar, vemos que la adoración no es un lujo para cuando las cosas van bien.
Pablo y Silas no cantaron porque estaban contentos o cómodos, sino precisamente para fijar sus ojos en Dios cuando todo era injusto para ellos. Cuando elegimos alabar en medio de la noche más oscura y difícil, declaramos que nuestro Dios es soberano sobre cualquier tormenta. Aunque la situación siga igual, Dios escucha la canción de fe que hay en nuestro corazón hacia Él. Y aunque no eliminó automáticamente sus problemas, Dios usó esa fe a través de su adoración para obrar a su favor. ¿Cuánta esperanza nos da esto, mis amigos? Dios a menudo nos llama a cantar antes de ver el milagro, a orar antes de ver la respuesta física, sabiendo que Él actúa conforme a su tiempo, que es perfecto. Otro ejemplo bíblico valiosísimo es el de Sadrac, Mesac y Abednego, que encontramos en el libro de Daniel. Estos 3 jóvenes hebreos vivían exiliados en Babilonia como cautivos del rey Nabucodonosor. El rey erigió una estatua de oro gigante y exigió que todos se inclinaran ante ella, pero Sadrac, Mesac y Abednego decidieron mantenerse firmes, no adorarían la estatua de oro ni servirían al Dios del rey. Ante esa desobediencia, Nabucodonosor, furioso, ordenó atarlos y arrojarlos en un horno de fuego abrasador. Era tan ardiente que las llamas alcanzaron y mataron a quienes los llevaban. Sin embargo, dentro del fuego Dios estaba con ellos. Salieron de ese horno ardiente sin una sola quemadura y con sus túnicas intactas. Al verlos el rey se quedó asombrado. Los 3 jóvenes alabaron a Dios y declararon: «Bendito sea el Dios nuestro, que envió a su ángel y nos libró». Incluso Nabucodonosor proclamó: «Verdaderamente, este Dios es el Dios valiente». Imaginemos el contraste. De un lado el calor abrasador y del otro el calor de la alabanza ardiente de fe. Aún en las llamas más intensas, su adoración fue un testimonio de fe que conmovió un reino entero. Esas historias nos enseñan que cuando adoramos, las llamas del enemigo no pueden destruirnos porque Dios mismo está caminando con nosotros. Y amigos, estas historias bíblicas nos muestran la misma verdad. La adoración del pueblo de Dios en medio de las pruebas puede transformar las circunstancias, aunque no siempre de la forma que esperamos. En Primera de Crónicas 16:23 se nos alienta: «Cantad al Señor, bendecid su nombre, haced conocida de día en día su salvación». Cada historia bíblica coincide con este mandato, día tras día. Incluso en las peores situaciones debemos proclamar de las grandezas de Dios. La Escritura también nos inspira a esto. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 5:19 que vivamos proclamando salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Nuestra adoración puede y debe ser también comunitaria. Al reunirse la iglesia primitiva, comenzaban los servicios con cantos de alabanza. De hecho, en Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor con gratitud en nuestros corazones. Nuestra adoración no es una acción vacía. Yo siempre he afirmado que debe ser la respuesta inmediata de un corazón agradecido que sabe que Dios lo salvó. El Salmo 100 nos invita con alegría a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¡Qué hermosa invitación! Desde el primer paso que damos en la casa de Dios, le damos gracias y alabamos su nombre. No importan las circunstancias, nuestra actitud sigue siendo de gratitud. Además, Dios mismo nos anima a ofrecerle sacrificio de alabanza, tal como lo dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En otras palabras, amigos, aunque no tengamos mucho que ofrecer, nuestra alabanza verdadera, ofrecida, ese es el mejor regalo para Él en todo tiempo. Los héroes de la fe repetidamente escribieron que Dios es más fuerte. El salmista incluso clamó de noche: «¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, aún cantaré a Él mi alabanza».
Al adorar, llamamos a Dios a romper con esa depresión y a darnos nuevas fuerzas. Recuerden también la promesa del Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Al cantar permitimos que Dios traiga ese consuelo sanador a nuestro corazón lastimado. Y Jesús mismo nos dijo algo poderoso. En Juan 16:33 declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando alabamos al Señor, nos unimos a esa victoria que Jesús ya nos aseguró. Así nuestras voces se convierten en un testimonio de fe. Proclamamos que ningún problema es tan grande como nuestro Dios que ya venció. Recordemos siempre, ninguna cosa es imposible para nuestro Señor. Ahora, queridos amigos, quiero hablarles desde lo más profundo de mi ser. No como conductor de este podcast, sino como un hombre que este año continuó aprendiendo a adorar a Dios con lágrimas en los ojos y con todo su ser. Este año no comenzó fácil para mi familia y para mí. De hecho, veníamos arrastrando una herida muy profunda desde finales del año pasado. Un familiar al que amo con todo mi corazón sufrió un terrible accidente que cambió la vida de ella y nuestras vidas para siempre. Fueron días y noches interminables en el hospital, días de incertidumbre, de angustia, de preguntas sin respuestas. Vivimos como familia con el corazón en la mano, sin saber qué iba a pasar al día siguiente, pero aferrándonos únicamente a la misericordia de Dios. Cuando por fin salió del hospital, la batalla no terminó. Aún venían situaciones muy difíciles, largas noches y días muy duros con los cuales lidiar. La vida ya no era la misma. La realidad era dura. El dolor era real, pero también era real algo más grande, la presencia de Dios en medio de todo. Comenzamos a ir a su casa constantemente, no con respuestas humanas, sino con la palabra de Dios, con oración, con solo una guitarra y nuestras voces. Quizás era una adoración sencilla pero genuina. Nos sentábamos con ella, a veces sin muchas fuerzas, y decidíamos bendecir al Señor. Le dábamos gracias, no por lo ocurrido, sino porque Él había preservado su vida, porque aunque la vida le había cambiado para siempre, sabíamos que nuestro Dios no cambia y que para Él no hay nada imposible. Hubo momentos en los que adorar a Dios se tornaba difícil, había mucho dolor. Momentos en los que cantar era un genuino y verdadero acto de fe y no de emociones. Pero fue ahí donde entendimos algo maravilloso. La adoración no niega la realidad del dolor, pero declara una verdad más alta. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero confiad, nos dice Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Y nosotros decidimos creerle. Decidimos adorarlo en medio de la aflicción, decidimos bendecir su nombre aun cuando no entendíamos el proceso. Y déjenme decirles algo. Mis amigos, la adoración no cambió las circunstancias de inmediato, pero nos cambió a nosotros. Nos sostuvo, nos dio paz en medio del caos. Nos recordó que Dios sigue siendo bueno, todopoderoso, sigue siendo fiel y sigue siendo soberano. Seguimos creyendo con todo nuestro corazón que el Señor levantará la vida de mi muy amada sobrina. No ha pasado un día en que no esté presente en mis oraciones, y sé que Él la fortalecerá, que Él la sostendrá y que su gloria se manifestará incluso en esa historia. Este año continué aprendiendo que adorar a Dios cuando todo va bien es hermoso, pero adorarlo cuando todo duele, eso es una declaración de confianza absoluta. Eso es decirle a Dios: no entiendo, pero confío. No veo el final, pero sé que tú ya estás ahí. También ha habido momentos de agotamiento y gran cansancio en mi vida, no necesariamente por el ministerio, sino por largas y pesadas jornadas de trabajo, noches completas sin dormir, responsabilidades que se acumulan, decisiones que pesan y un cuerpo que simplemente ya no da para más. Y aún así, después de esas noches arduas y sin dormir, muchas veces me ha tocado esa mañana tomar nuevas fuerzas e ir a la iglesia, presentarme delante de Dios cuando humanamente lo único que quiero es descansar. Recuerdo varias veces llegar a casa tras un día o una noche especialmente dura, entrar en silencio, dejar las llaves sobre la mesa y casi sin pensarlo ir directo a mi habitación,
no para revisar mi teléfono, no para distraerme, sino para buscar al Señor en lo secreto. A veces no tenía fuerzas ni para hablar, simplemente caminaba alrededor y comenzaba a adorar a Dios, sin más preámbulos, sin escenario, sin palabras elocuentes, solo un corazón cansado, rindiéndose delante de Él. Y de pronto, sin darme cuenta, mi corazón ya no estaba resistiendo. Estaba rendido, las lágrimas comenzaban a correr, no por la debilidad, sino por el descanso que tenía en el Señor. Sentía como poco a poco mi espíritu y mi corazón eran consolados. En medio de esa oración y adoración, escuchaba a Dios susurrar en lo más profundo de mi alma: aquí estoy contigo, te veo. No estás solo, mi espíritu está contigo. Y es en esos momentos donde entiendo algo aún más profundo. La adoración no es un acto reservado para cuando estamos fuertes, animados o espiritualmente bien. Muchas veces es exactamente al revés. Es cuando estamos más cansados, más frágiles, más quebrados, cuando su presencia se manifiesta con mayor ternura y poder. He adorado con muchas lágrimas. He adorado con voz quebrantada, he adorado incluso sin voz, sin ánimos y sin fuerza. Y aún así, o precisamente por eso, he experimentado cómo Dios renueva mi espíritu en medio del cansancio, cómo levanta el alma en medio de la aflicción y cómo su gracia se perfecciona en mi debilidad. Recuerdo también incluso una ocasión especialmente conmovedora que quedó grabada para siempre en mi corazón. Fue durante un servicio muy especial en una congregación. No había una banda musical completa, no había luces, no había producción, solo había un piano de cola en el centro y un hombre sentado frente a él, dejando que cada nota que tocaba fuera una oración. No había más instrumentos, no hacía falta nada más. La atmósfera se fue llenando, no de sonido, sino de la presencia de Dios. Mientras aquel hombre tocaba el piano con una sensibilidad que solo nace de un corazón rendido, el pastor comenzó a ministrar suavemente sobre el poder de la adoración. No estaba predicando como quien da una conferencia, estaba guiando a la iglesia a comprender algo profundo y muy importante: que en la adoración hay libertad, hay liberación, hay esperanza, hay amor y hay vida. Nos recordaba que cuando adoramos correctamente al que todo lo puede, las cadenas no necesitan ser nombradas para romperse. Y entonces sucedió algo maravilloso. No hubo un llamado al altar, ¿sabes? No hubo imposición de manos, no hubo otra administración adicional. Solo Dios, solo su Espíritu Santo obrando mientras la adoración seguía fluyendo, nota tras nota, como un río suave pero imparable. Recuerdo haber visto a personas quebrantadas, algunas de rodillas, otras con los brazos levantados, otras simplemente llorando en silencio. Vi corazones duros suavizarse, vi rostros tensos transformarse en paz. Vi personas soltando cargas que seguramente traían cargando por años. Algunos sanaban por dentro, otros eran llenos del Espíritu Santo con un gozo que es inexplicable. Otros simplemente descansaban por primera vez en mucho tiempo. Todo eso sin palabras elaboradas, sin discursos, sin métodos humanos. Solo un piano y una iglesia aprendiendo a adorar. Ese día entendí con más claridad que nunca que la verdadera adoración no entretiene, transforma, no impresiona, libera. No depende de cuántos músicos haya en el escenario, sino de cuántos corazones estén rendidos delante del trono de Dios. El Dios que todo lo puede estaba restaurando corazones, sanando heridas profundas y devolviendo esperanza, no porque alguien lo forzara, sino porque en ese momento la iglesia estaba entendiendo la forma correcta de adorar al Dios que todo lo puede. Esa escena sigue hablándome hasta hoy. Me recuerda que cuando quitamos lo accesorio y dejamos solo a Dios en el centro, su presencia hace lo que ningún esfuerzo humano puede lograr. Y esa es mi convicción al tocar un instrumento, al cantarle y al adorarle. Quizás algunos de ustedes hayan vivido historias parecidas este año. Tal vez han perdido un empleo, sufrido la enfermedad de un ser querido, enfrentado tensiones familiares o la soledad del día a día.
En medio de esas vivencias, quiero animarlos y recordarles que la adoración también les pertenece. He escuchado a personas dar testimonio que, cantando a Dios junto con sus hijos en la sala de su casa, en lugar de lamentarse por su situación, sintieron a Dios proveer en formas inesperadas. Otros comparten que al abrir sus labios para adorar, aún en voz baja, una paz inexplicable inunda su alma. Cada historia puede ser distinta, pero todas comparten algo precioso. La adoración fue la cuerda que los sostuvo cuando todo lo demás flaqueaba. Volvamos ahora a la palabra de Dios para afianzar esta enseñanza con promesas y pasajes que Dios tiene para sostenernos. La Biblia está llena de fundamentos que nos recuerdan el poder de la alabanza. Por ejemplo, ya dijimos que en el Salmo 34:1 nos anima a bendecir al Señor en todo tiempo. Su alabanza esté siempre en nuestra boca. Aunque el salmista atravesaba angustias, decidió mantener sus labios bendiciendo a Dios. Hebreos 13:15 nos dice algo similar con claridad. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Aunque no podamos dar mucho, siempre podemos dar gratitud, y eso agrada al Señor. El apóstol Pablo también nos anima desde su experiencia en prisión. En Filipenses 4, del versículo 4 al 7, escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nótese que Pablo, aún preso, habla de regocijo y agradecimiento. Él nos enseña que cuando combinamos la oración con la gratitud y la adoración, Dios nos llena de una paz inexplicable que reemplaza la ansiedad. Es un binomio poderoso. Orar con alabanza es recibir paz. También recordemos palabras de esperanza para el futuro. Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni arderá la llama en ti. Cada línea promete la compañía fiel de Dios en nuestras peores pruebas. Al adorar durante las aguas o el fuego, nos afirmamos en esa promesa. Decimos con fe que Dios está con nosotros. Jesús mismo nos dio la clave final. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al alabar a Cristo nos unimos a su victoria. Por eso proclamamos con firmeza que Dios es más grande que cualquier problema, y cada alabanza repite esa verdad: Dios es más grande, nada es imposible para Él. Hermanos y hermanas, al recordar todas estas promesas y ejemplos, podemos concluir este año con esperanza. Que el canto que levantemos en estas últimas horas sea una declaración de fe. Quizás nuestro problema siga sin resolverse al final del día, pero nuestra atención ya no está en el problema, sino en aquel que puede cambiarlo todo. Despidamos el año con un gracias, Señor, confío en ti desde nuestro corazón. Gracias porque en las dificultades aprendimos a confiar más en ti. Gracias porque aún en el dolor pudimos experimentarte como un refugio. Entremos al año nuevo con gozo y expectativa. Sabemos que Dios ha sido fiel y seguirá haciéndolo. Lo mejor está por venir porque caminaremos tomados de su mano. Podemos vivir el comienzo del año nuevo con paz, con el alma tranquila, creyendo que Él ha preparado capítulos hermosos para cada uno de nosotros. Concluyamos entonces elevando nuestra mirada al gran Yo Soy y nuestras voces en adoración. Les invito a alabar a Dios ahora mismo en oración, pidiéndole bendición para el próximo año. ¿Oramos juntos? Padre Celestial, en este momento elevamos nuestras voces a ti en una unidad de adoradores que estamos agradecidos. Te damos gracias por habernos acompañado en cada día de este año, en las alegrías y en las tristezas. Bendecimos tu nombre por tu fidelidad que es inquebrantable y por tu presencia que nos sostuvo aún en la oscuridad. Señor, aceptamos con alegría y esperanza tu paz para vivir tomados fuerte de tu mano este año que viene. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos renueve el corazón con gozo cada mañana, con fuerza en la debilidad cada tarde y con fe cada noche.
Te suplico que bendigas a cada uno de los oyentes de este podcast. En el nombre de Jesús, que sean sanados los corazones quebrantados, consuela a los que lloran, provee para los que necesitan, fortalece la esperanza de los que dudan. Enséñanos a confiar siempre en tu palabra y a adorarte en espíritu y en verdad en todo momento. Te entregamos nuestro futuro y todas nuestras expectativas, creyendo que tú tienes planes de bien para nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, mi nombre es Osvaldo García. Ha sido un privilegio cerrar este año con ustedes por medio del Legado de Adoradores. Los animo de todo corazón a no perderse de todo lo que se viene para Legado de Adoradores. Suscríbanse en sus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, YouTube, para que continúen alimentándose con cada mensaje de esperanza. También pueden seguirme a través de mis redes sociales para compartir juntos este legado de adoradores. Compartan este programa con sus familiares y amigos. La semilla de alabanza que sembramos hoy puede florecer en muchos corazones. Vivamos cada día del nuevo año proclamando la grandeza de nuestro Dios. Recuerden siempre, nuestra vida es un testimonio de adoración. Que el Señor les bendiga profundamente, que su paz guarde sus corazones y que su gozo sea su fuerza en cada paso que den. De parte del equipo del Legado de Adoradores, les deseamos un feliz, bendecido y próspero año 2026. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio. Hasta la próxima.